¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Tiburcio. Soy investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y en esta ocasión quisiera hablarles acerca de una forma de atender los problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol. Su nombre genérico son los programas de detección temprana, intervención breve y referencia al tratamiento. Es muy importante comentar que esta breve plática que tendremos es una versión reducida de una presentación más amplia y más especializada que desarrollé con la doctora María Lucía Formigoni, que trabaja en la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil. Y en esta ocasión, pues vamos a hacer una revisión rápida de cuál es el contenido de esa presentación que espero despierte su interés. En aquella presentación hablamos de cómo está el panorama en el desarrollo, evaluación e implementación de estos programas de detección temprana, intervención breve y referencia de tratamiento en Latinoamérica. Sin embargo, me voy a referir en este video únicamente a algunas de las experiencias en México. Y digo algunas, pues porque hay otras que se han documentado y que se realizan por investigadores en otras universidades de la República Mexicana. Yo les voy a hablar acerca de algunos trabajos que se han hecho específicamente aquí en el instituto y otros que en los que hemos participado sin ser necesariamente investigaciones que sean responsabilidad de aquí del instituto. Es importante señalar que este tipo de programas, SBIRT, como se conocen en términos generales, o DIT, a veces usamos este acrónimo en español, DIT, son muy útiles y su fundamento se encuentra en la diversidad de problemáticas que se asocian al consumo de alcohol, ya que no todas las personas que beben desarrollan sintomatología de dependencia o no todos pueden considerarse con el término que es muy frecuente todavía para referirnos a estos problemas, que es el alcoholismo, sino que partimos del hecho que existe una gran diversidad de maneras de beber, algunas de ellas con problemáticas. Puede haber un consumo peligroso, puede haber un consumo dañino y puede haber también una forma de beber que debido a todas las problemáticas sociales y de salud que se le asocian, pudieran estar sugiriendo que hay un problema de dependencia, pero que no necesariamente es así. Entonces, esta imagen que desarrolló la doctora Formigoni, pues nos habla de eso, ¿no? De cómo en una población en general, y esto es algo que se ha observado en muy diferentes sociedades, la gran mayoría de una población pues bebe con niveles de bajo riesgo o no tiene problemas o no bebe. Hay otra proporción que tiene este tipo de consumo peligroso o dañino o que sugiere dependencia. Y solamente una proporción muy pequeña, pues cumple con los criterios de la dependencia. Tradicionalmente los servicios de atención se han centrado en atender la dependencia, lo cual es correcto, es adecuado, pero también deja sin que sea detectable toda esta otra serie de problemas, que es el consumo peligroso y dañino, y que puede, si lo atendemos a tiempo, si lo identificamos a tiempo, pues puede reducir de una manera importante la probabilidad de que se agraven los problemas, de que se agrave la sintomatología y que eventualmente las personas pudieran desarrollar una dependencia severa. De ahí la importancia de los programas SBIRT. Ahora, ¿en qué consisten estos programas? Pues consisten primero en un sistema de tamizaje o de detección temprana que puede consistir en el uso de instrumentos o de cuestionarios previamente estandarizados, adaptados para obtener un puntaje que nos permita identificar si la forma en la que una persona está bebiendo es problemática, si es excesiva o no, y si está teniendo alguna repercusión en la salud de esa persona. Cuando se identifica que ese tamizaje da un resultado positivo, pues entonces lo que se sugiere es
identificar con otro procedimiento que ya sea a través de un método diagnóstico que realice un profesional de la salud para identificar si hay problemas de dependencia o no. Cuando no hay esta problemática de dependencia, entonces esta persona que está bebiendo con un nivel de riesgo alto puede beneficiarse de una intervención breve. Y ahorita vamos a hablar qué son las intervenciones breves. O bien, si el problema ya es un poco más severo, pues entonces se le sugiere a esta persona que acuda con algún especialista que le ofrezca una intervención, un tratamiento más intensivo y más especializado. En ambos casos se recomienda hacer un seguimiento para ver cuáles son los alcances que se ha tenido con esto. En el caso de que se refiera a un tratamiento más especializado, pues también es conveniente dar seguimiento para ver si la persona acudió con un profesional capacitado para ofrecer otro tipo de intervenciones. Cuando el resultado del tamizaje es negativo, por otro lado, pues lo que se sugiere es una intervención mínima o un consejo mínimo que permita a la persona darse cuenta de que la forma en la que está bebiendo pues es favorable, que implica un menor riesgo o que no tiene riesgo, y podemos recomendarle que se mantenga dentro de esos niveles en lo subsecuente, o bien que le podemos recomendar también abstinencia. Las intervenciones breves, por otro lado, son formas de atención psicológica, son programas motivacionales que se desprenden de una corriente psicológica que son la terapia cognitivo-conductual en muchas ocasiones, tiene componentes motivacionales y al marco, a las características de estas intervenciones breves, en inglés se les llama frames, que son las siglas o el acrónimo para estos componentes. Feedback, que se refiere a que se le da una retroalimentación a la persona acerca de su manera de beber. Responsabilidad, que implica indicarle a la persona, al individuo, que está en sus manos poder mejorar esta condición. Se le ofrecen algunos consejos sobre cómo ir reduciendo su consumo y un menú de opciones que le permita ir echando mano de estrategias que ya han sido comprobadas científicamente y que le ayudarán a mantenerse dentro de estos límites de menor riesgo. Requiere también habilidades, competencias para ser empático con las personas que están recibiendo esta intervención, hacerles saber sin juicios que el cambio de conducta requiere esfuerzo, que requiere constancia, pero sin juzgar su conducta o a su persona. Y también esta manera de intervenir basada en la motivación, en el incremento de la motivación, pues ayuda a mejorar la autoeficacia de las personas para poder llegar a los objetivos que se le han planteado. En México, el desarrollo y la evaluación de esta forma de ofrecer atención a las personas que tienen problemas por su consumo empezó en los primeros años de la década de los años 90 con un estudio en el que se capacitó a un grupo de profesionales de la salud en la identificación y en el ofrecimiento de consejo breve en el escenario de la atención a la salud, y se obtuvieron resultados muy favorables. Las personas que participaron pudieron reducir su consumo solamente con una intervención mínima de un médico general que dedicaba 10 minutos o menos a veces, traer la atención de sus pacientes en la forma en la que estaban consumiendo y las ventajas que podrían obtener para si dejaban de consumir de esa forma. Otra experiencia también que inició, pero ya más adelante, en la década de los 90, fue la adaptación del programa que se llama de autocambio dirigido para bebedores problema en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en la Facultad de Psicología, que es una intervención también basada en los principios psicológicos de la terapia cognitivo-conductual y que consta de 4 sesiones de intervención, 2 otras sesiones iniciales de admisión y de evaluación con seguimientos que se pueden establecer a 1 mes, a los 3 meses, hasta 1 año. Esta forma de atender a las personas que están teniendo problemas con su consumo ha sido muy importante en nuestro país porque a partir de ella
se desarrolló también un programa que se adoptó a nivel nacional con la creación de las unidades de atención médica especializadas en la prevención de las adicciones, las llamadas UNEMECAPA, que son responsabilidad de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra las Adicciones y que tienen como objetivos ofrecer intervenciones muy amplias en un amplio gama de posibilidades que van desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en diversos escenarios que pueden ser escolares o comunitarios, también la promoción de la salud, intervenciones o tratamientos ambulatorios, que es donde entrarían estos programas de intervención breve, y también la referencia a instituciones que ofrecen tratamiento especializado cuando es necesario. Esto ya es una política a nivel nacional. Como podemos observar aquí, los puntitos que se ven en el mapa son los centros en los diferentes estados de la República Mexicana donde se ofrecen estas alternativas. Otra opción que tenemos en México para aquellas personas profesionales de la salud que quieren desarrollar las habilidades necesarias para establecer programas de detección temprana e intervención breve en otros escenarios, pues es un curso que ofrecemos en el Instituto Nacional de Psiquiatría cada año, donde ofrecemos un temario muy interesante a través de la plataforma Moodle para que los profesionales puedan implementar el sistema de detección temprana en diferentes escenarios y posteriormente ofrecer alternativas que apoyen a los usuarios a reducir su consumo de alcohol y también de drogas a través de estos mismos principios. Esta es una alternativa que ofrecemos cada año y que también ha sido muy eficiente. Como podemos ver aquí, llevamos 16 ediciones de este curso donde participan muchos psicólogos, en su mayoría mujeres, pero también profesionales de otras áreas de la salud han participado y con resultados muy interesantes que les permiten ofrecer nuevas alternativas a las personas que atienden. También en el instituto se han llevado a cabo estudios más específicos, algunos de ellos internacionales, como este que es el estudio Assist Quit, que se llevó a cabo en Tijuana y en Los Ángeles, en Estados Unidos, y que permitió identificar en ambas localidades los mejores escenarios, las mejores técnicas para implementar estos sistemas de detección temprana y de intervención breve en el escenario de la atención primaria a la salud. También se favoreció este estudio con el uso de la tecnología. Gran parte de la intervención se llevó a cabo con el uso de tabletas, también la captura de la información. Y bueno, ya quedó un grupo de profesionales entrenados en este sistema en ambas localidades. Y es muy importante, esto es otra cosa que quiero mencionarles, la investigación es muy importante porque esto es lo que nos da la información para poder asegurar que estas estrategias realmente favorecen la mejoría en la salud de las personas que reciben este tipo de intervenciones. Sin embargo, también la investigación lo que nos permite identificar, como en este estudio, es qué adaptaciones son necesarias para poder atender mejor a las personas que se identifican. Entonces, en algunas ocasiones es necesario tener la estrategia desarrollada en un lenguaje mucho más sencillo para que todo el mundo la pueda comprender, incorporar otros temas de salud que no están necesariamente relacionados con el consumo, sino con la salud en general. O también nos permite identificar cuáles son algunos de los grupos específicos que están más vulnerables y que es necesario identificar, como las mujeres o las mujeres adolescentes que están embarazadas, para desarrollar estrategias más específicas que pueden ser más benéficas para ellos. Actualmente se está desarrollando otro proyecto que también nos va a dar mucha información sobre qué es lo que sucede en la Ciudad de México en comparación con otras grandes capitales de América Latina, como es Lima en Perú y Bogotá en Colombia, cuáles son las mejores prácticas para la capacitación y la implementación de estas estrategias en el escenario latinoamericano, que puede ser diferente a lo que ocurre en América del Norte, Estados Unidos o Canadá o en Europa, cuáles son las particularidades de estos escenarios y cómo podemos mejorar la capacitación y la implementación en nuestra realidad. También hemos desarrollado algunos proyectos
para ofrecer sistemas de autoidentificación o de autotamizaje, podríamos decirlo, y también intervenciones breves a través de Internet, como fue este proyecto en el que participamos investigadores del Instituto en México, también investigadores en Brasil, en Bielorrusia y en la India, y desarrollamos la adaptación de un programa para apoyar la reducción del consumo de alcohol a través de una plataforma en Internet que dio también muy buenos resultados y que eventualmente se pondrá, esperamos, nuevamente a disposición del público que esté interesado. Finalmente, quisiera comentar que estos estudios y esta estrategia en general nos ha dado información muy interesante sobre qué se puede hacer para atender a las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias, pero que no necesariamente son dependientes y que a veces quedan fuera del tratamiento tradicional especializado. Pues a través de esta estrategia SBIRT, pues se puede identificar a un gran número de casos, son fáciles de aplicar, no se requiere ser un especialista, aunque sí se requiere una capacitación corta, por eso la importancia de los cursos que les señalé. Y también es muy importante que se pueden implementar en escenarios muy diferentes, como pueden ser la atención primaria a la salud, que es un escenario no especializado, en escuelas, universidades, en centros de trabajo, y también pueden adaptarse a un formato en línea. Algunas de las barreras, sin embargo, es que, bueno, en algunas ocasiones se requiere pues una inversión importante para poder capacitar a los profesionales de la salud como orientadores o como personas que están capacitadas para aplicar estas estrategias. A veces, aunque se haga la detección temprana, si no se aplica adecuadamente la intervención breve, las personas que están teniendo problemas con su consumo no estarán como muy dispuestas a reconocer que hay un problema de consumo. Por eso se requiere desarrollar ciertas habilidades para motivar a estas personas a iniciar un proceso de cambio. Y bueno, pues siempre se requiere recursos económicos para la implementación, para la capacitación de profesionales, etcétera. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que hemos aprendido a través de las investigaciones, de los diferentes estudios y que nos refuerzan que a pesar de que haya algunas dificultades, esta forma de atender representa un beneficio importante para la población y que es necesario continuar con el esfuerzo que estamos haciendo en diferentes trincheras para continuar la implementación y la investigación alrededor de este tipo de intervenciones. Para finalizar, quiero agradecer la invitación a participar en esta serie de videos. Espero que haya sido de su interés y es todo. Muchísimas gracias.